Vamos a empezar entonces. Ujú. Muy buenas tardes, señores magistrados de la República Peruana. Reitero el saludo nuevamente a nuestra ponente, la doctora Pavela de Lourdes de la Fuente González, que hoy día nos va a acompañar con una magistral exposición. Este es un tema novedoso para el sistema de justicia, ¿no? Y para todo nuestro sistema, ¿no? Que se ha venido ya insertando con mucha fuerza. Sean ustedes bienvenidos a esta conferencia virtual organizada por la Academia de la Magistratura a través del programa de actualización y perfeccionamiento. Esta conferencia se titula La inteligencia artificial como apoyo a la justicia. Esta actividad consta de 90 minutos. La primera parte hace una exposición de la ponente. Luego habrá un espacio para que ustedes puedan interactuar, hacer las preguntas respectivas, que lo pueden hacer a través del chat o levantar su mano y nosotros le vamos a habilitar el micrófono para que ustedes puedan hacer las intervenciones que crean conveniente. Previo a ello, permítame hacerle la presentación de nuestra ponente invitada. La, eh, la- Ella cuenta con estudios de posgrado, es maestro en informática educativa, es licenciada en educación, se desempeña en su ámbito profesional como docente universitaria en diferentes universidades. Asimismo, ya viene buen tiempo desempeñándose en la Academia de la Magistratura, en el PCA sobre todo, dictando cursos de tecnología y la gestión judicial. Y este año se ha implementado este curso de inteligencia artificial. Hemos tenido dos actividades con la ponente, que ha sido docente principal de estas actividades, que ya inclusive estamos terminando, a la cual hemos tenido la cordial y nos ha aceptado ser ponente de este evento. Adelante, doctora, el escenario es de usted. Muchas gracias, doctor Baldomero. Bueno, gracias también a los que han decidido asistir el día de hoy y de verdad honrarme con su presencia. Bueno, aquí para conversar un poquito sobre temas de la inteligencia artificial como apoyo al sistema de justicia, ¿no? Vamos a hacerle una pequeña presentación, todavía esto no toca esto de acá. Vamos por aquí. A ver, sí vemos la pantalla, ¿cierto? Bien, entonces, con esta presentación, no se diga más, hablemos un poquito. Bueno, nuestro país, eh, tratando de estar a la vanguardia de la inteligencia artificial, bueno, han sacado ya la ley de inteligencia artificial, ¿no? La ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país. Es la ley 31814, ¿no? Y este año también se ha aprobado su reglamento, así que los invito a leer. Eh, Todavía no voy a plantear la encuesta porque creo que son demasiados, pero este, vamos a dejarlo ahí porque tampoco me alcanza el tiempo para hacer todas las interpretaciones. Eh, ¿Qué es la inteligencia artificial en la justicia peruana? Bueno, no es algo novedoso. Ya se está implementando poquito a poquito. Conversando con todos los participantes, me dice, tenemos el SIG, tenemos el expediente electrónico y muchas otras cosas que nos están sirviendo ya para trabajar este tema de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ya se ha lanzado en el Cono Norte, por ejemplo, una inteligencia artificial para ver el tema de proyectos de resoluciones, ¿no? Sobre violencia familiar y medidas de protección contra las mujeres. Incluso eh, es este sector de Lima Norte ha desarrollado también un botón de pánico, ¿no? Con ayuda de la inteligencia artificial. Esto para proteger a las víctimas. También tenemos como una iniciativa privada, Justina, AI, que provee, ¿no? Ciertas normas a los magistrados y abogados
de leyes, y también tenemos al Tucurricuy, ¿no? Eh, como vemos, se están haciendo los intentos. Yo conversaba con los magistrados y me decían, queremos que esto se masifique, ¿no? Pero obviamente para eso primero hay un periodo de prueba. E incluso los doctores del Ministerio Público me decían, en el Ministerio Público estamos en nada todavía en estas cosas y lo necesitamos, ¿no? Entonces, poco a poco, la idea es que esto vaya mejorando y se vaya incrementando. Ahora, ¿cuál es la definición de inteligencia artificial? Miren, que todavía los ingenieros no se han puesto de acuerdo. Hay muchas definiciones, ustedes van a encontrar en la web, incluso de abogados, y que tienen sus propias definiciones de inteligencia artificial para el derecho, por ejemplo, ¿no? Pero la ley 31814, ¿qué cosa nos dice que es inteligencia artificial? ¿No? Esa es la tecnología emergente, dice, de propósito general que tiene el bienestar de las personas, que tiene el potencial de mejorar el bienestar de las personas, contribuir a una actividad económica, global, sostenible, positiva, aumentar la innovación y la productividad y ayudar a responder a los desafíos globales clave. Eso es lo que nos dice nuestra ley. Ahora, ¿qué cosa nos dice la UNESCO, no? La UNESCO nos dice que las inteligencias artificiales son sistemas que tienen la capacidad de procesar datos e información de una manera que se asemeje a un comportamiento inteligente, o sea, se asemeja a un comportamiento inteligente que generalmente dice incluye aspectos de razonamiento, aprendizaje, percepción, predicción, planificación o control. Seguimos. ¿Qué cosa es un algoritmo? No podemos hablar de inteligencia artificial si no hablamos de algoritmo. Un algoritmo está íntimamente vinculado a la inteligencia artificial, ya que a través de los algoritmos se logra programar esas inteligencias artificiales para que hagan lo que nosotros le indicamos, ¿no? Responda a nuestros intereses. Posteriormente les voy a hacer algunos ejemplos. Y tenemos aquí dice, ¿no? Los sistemas de IAs son sistemas que tienen, dice, la capacidad de procesar datos e información de una manera que se asemeja, ¿no?, a un comportamiento inteligente, que generalmente incluye aspectos de razonamiento, aprendizaje, percepción, predicción, planificación o control. La imagen que ustedes ven ahí, ese es uno de los primeros dibujos que se hizo de una neurona, ¿ya? Esta es una neurona dibujada por Santiago Ramón y Cajal. O sea, si nosotros vemos aquí, un momentito, si nosotros vemos acá el núcleo de esta neurona, ¿ya? Ese núcleo se llama soma. Y todos los demás tentáculos, por así decirlo, se llaman dendritas. Pero tenemos una que es más gruesa que todas las demás. Esa es el axón. El axón. ¿Qué hace? Por ejemplo, cuando nosotros recibimos estímulo y aprendemos, esta neurona va generando una especie de electricidad. Cuanto más estímulo tenemos, más electricidad genera. Y eso pasa por el axón y se vincula a otra neurona. Entonces, y permite que el aprendizaje se vaya internalizando en el ser humano. Por ejemplo, este es un mismo dibujo de Ramón y Cajal. Como ustedes pueden ver, aquí se ven las conexiones entre neuronas. Este mismo concepto es lo que está imitando la inteligencia artificial a través de la red neuronal. ¿Y qué es una red neuronal? Bueno, acá tenemos una representación gráfica. Ustedes van a ver aquí columnas, una columna roja o rosada, como esté proyectada en su computadora, dos columnas azules y una columna verde. Bueno, esta es la imitación de una red neuronal. Los círculos rojos representan la información que entra a la inteligencia artificial y que se va conectando con las otras entradas. Luego esto de aquí llega hasta esta zona donde está toda la base de datos. O sea, acá ustedes ven los puntos suspensivos.
¿no? Eso indica que no es un dato, no son dos datos, son miles de datos con los que cuenta la inteligencia artificial. Es aquí, es aquí en esta parte central donde se conectan todos estos datos, donde se producen los algoritmos y donde se produce todo el sistema de respuesta de la inteligencia artificial, a través de toda esta conexión e intercambio de información. De tal manera que una vez que ya se ha procesado ello, tenemos los, las salidas. Estos círculos verdes vienen a ser las salidas de información, es decir, lo que recibe el usuario. Obviamente no es un dibujo de una neurona como es la del ser humano, pero el concepto es eso, parte de esa base, ¿no? La posibilidad que tienen todas estas bases de datos, las indicaciones que hace el usuario, la entrada de información y la salida de la información. Es así como se produce una red neuronal. Ahora, para entrenar una inteligencia artificial, se tiene que tomar en cuenta cómo será la inteligencia artificial. ¿Qué características va a tener? Vamos a definir a nuestra inteligencia artificial y cómo es que va a aprender esta inteligencia artificial. O sea, vamos compilando, viendo el modelo y vamos entrenando. ¿Cómo se entrena esta inteligencia artificial? A partir de, el manejo de datos. Una gran base de datos que se inserta y a través de la cual se le va entrenando. Ahora vamos a ver cómo se entrena a una inteligencia artificial. Y tenemos acá evaluando el modelo. O sea, vamos a evaluar si funciona o no funciona nuestro modelo. Bueno, antes de ir para allá, yo les voy a compartir esto. Un momento. ¿Ya? Teachable Machine es un programa de entrenamiento que busca enseñarnos, ¿no? Cómo es el entrenamiento de una inteligencia artificial. No, se está abriendo donde no quiero. A ver, un momentito. Vamos acá. Ujú. Teachable Machine es una forma de entrenamiento de inteligencia artificial. Nos muestra de manera práctica cómo entrenar una inteligencia artificial. Es bastante didáctica, ¿ya? Entonces, vamos a ir a mis primeros pasos para mostrar. Vamos a trabajar con audio, ¿ya? Miren, esta es la forma en que vamos a entrenar la inteligencia artificial. Acá tenemos la primera entrada, la primera cartilla. Esta vendría a ser la clase, ¿no? Vamos a hacer un ruido, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, ruido de fondo, no, lo vamos a cambiar el nombre. Y aquí le vamos a cambiar el otro nombre, ¿no? A ver. Lo vamos a clasificar, le vamos a mostrar las tarjetas a nuestra inteligencia artificial. Y entonces, eso nos va a permitir demostrar cómo es que se entrena a una inteligencia artificial. Entonces, vamos a trabajar con 20 segundos como mínimo. Entonces, acá se abre esta ventanita donde uno puede ver el tiempo que te está dando para grabar, ¿ya? Entonces, grabando, 1, 2, 3, esta es mi voz, 1, 2, 3, grabando, 1, 2, 3, grabando, grabando. Esta es mi voz para reconocimiento,
vamos a trabajar con el reconocimiento de voz y luego con otro reconocimiento de sonido. Ujú. Extraer muestra. Miren, aquí está la clasificación de todos los datos, las variantes de mi voz, todo lo que está aprendiendo esta inteligencia artificial de mi voz. Entonces, ahora le voy a entrenar a partir de otra cosa. ¿No? Silbido le he puesto, me van a disculpar, voy a silbar. Es solamente para cuestiones didácticas, ¿ya? Esperamos que se active. Listo. Aquí tenemos la fuente. Entonces vamos a extraer la muestra, ¿ya? De ambos casos. No le vamos a añadir una clase más, una tarjeta más, porque ya tiene bastante información. Y vamos a preparar el modelo. ¿Mm? Disponiendo de los datos, y está preparando. Va a utilizar toda esta información para distinguir. ¿Qué le estoy enseñando a la inteligencia artificial? A distinguir una voz de un silbido. Es así como se entrena a una inteligencia artificial, a través de muchos datos, todo tipo de datos, imágenes, fotos, sonido, texto. O sea, tú puedes entrenar y por eso es importante tener el objetivo, qué cosa quieres hacer con la inteligencia artificial. Entonces, miren, ahorita yo estoy hablando y él me está marcando como ruido de fondo, porque así se mantuvo el nombre, no lo cambié, ¿no? Esa es mi voz. Fíjense, está reconociendo, mientras voy hablando, que es mi voz y reconoce un pequeño silbido, de repente puede ser mi respiración, ¿no? Pero más detecta las variantes de mi voz. Ahora voy a hacer las pruebas con el silbido. Fíjense que llega con el silbido hasta el 100% de seguridad de que es un silbido. O sea, reconoce, inmediatamente baja la barra de ruido de fondo que vendría a ser mi voz. Esta es la forma como se entrena a una inteligencia artificial. Bien, eh, bueno, acá puedo yo exportar el modelo, ¿ya? Si quisiera hacer otras actividades más avanzadas. Entonces, voy a cerrar esto, era solamente para poderles explicar. Sí, voy a abandonar, ¿ya? Y entonces volvemos a nuestra proyección. Entonces, esa es la manera con la cómo se entrena ahora a la inteligencia artificial. Bueno, es de Google, ¿no? Y mire, cuando nosotros construimos una inteligencia artificial, diseñamos la estructura neuronal, la vamos haciendo a través de estos algoritmos y pautas. Hoy en día es más sencillo a través de estos códigos. Todos los códigos están en inglés. No es nada del otro mundo, pero no es nuestra especialidad, ¿no? Pero si ustedes siguen avanzando, investigando sobre esto, van a ver que simplemente sigue una lógica, una secuencia de instrucciones eh, que particularmente, o sea, para el trabajo que ustedes realizan y yo realizo, no nos vamos a convertir en programadores. Para eso existen las personas que desde base se forman en esa carrera. Pero nosotros, al investigar un poquito, podemos entender cómo funciona y bajo esa lógica también ayudar a construir nuestro diseño, que es lo que han hecho, por ejemplo, con Amauta Pro en, en Lima Norte, ¿no? ¿Hay algún magistrado que sea de Lima Norte? A ver, levante la mano.
¿Hay alguien que ha levantado la mano? Uno, solo uno es un magistrado de Lima Norte. Dos, creo, que vi al final uno más. Entonces, por ejemplo, aquí, esta propuesta, ¿no? Enseñarle a la inteligencia artificial a resolver este tipo de juegos, ¿no? En un laberinto y llegar hasta la gema, hasta el diamante. Entonces, ¿qué instrucciones le tengo que dar para entrenarla y puede entender cuál es la ruta, la mejor ruta que él puede reconocer para llegar hasta la gema? Esa es la manera en la que vamos a ir entrenando a partir, como les he hecho en la demostración, en Table Machine, perdón, ¿no? Entonces, ahí está. Seguimos avanzando. Tiene mucho que ver esto con la calidad de datos que le entreguemos a la inteligencia artificial. Por ejemplo, uno de los impedimentos para entrenar bien a una inteligencia artificial, por ejemplo, son el degüelle algorítmico, ¿no? ¿Qué es el degüelle algorítmico? ¿No? El problema es que los datos que alimentan los sistemas pueden ser inexactos, incompletos o contener errores o material sin importancia, ¿no? Los datos pueden estar impregnados de sesgos y muchas veces las máquinas ya están recopilando datos sesgados que provienen de una realidad errática y sesgada. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, hace muchos años se hizo famosa esa noticia de un magistrado que emitió una sentencia de un caso de violación, donde él entre sus argumentos había colocado que, bueno, la víctima usaba una roja y por tanto, pues, como que ese hecho daba pie a ser violada. Entonces, a veces uno piensa, ¿no? Y si un ser humano se equivoca, y las inteligencias artificiales son hechas por seres humanos, entonces también pueden equivocarse. Un caso muy concreto es Compass. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de Compass? ¿No? ¿Nadie? Ok. Compass es un programa que se estaba utilizando en el sistema penitenciario de Estados Unidos. ¿En qué consistía, no? Allí tienen el tema de la libertad condicional para los reos que tienen buena conducta, que se notan que están rehabilitados y entonces que ya pueden insertarse de alguna manera en la sociedad. Entonces, ellos anteriormente pasaban por un jurado, todos seres humanos, pero se decidió implementar este sistema, ¿no? de compas. ¿Y qué resulta? Que como las inteligencias artificiales trabajan en base a estadísticas, eh, y obviamente las estadísticas son las que generan estos sesgos porque hablan de mayorías, de modas, de medias. Y entonces, ¿qué pasaba? Que en Estados Unidos y en ese estado, la mayoría de presos negros o de color o afrodescendientes tenían el índice, o sea, en los datos estadísticos, el índice de mayor reincidencia para volver a cometer un delito y regresar a la cárcel. Entonces, en ese sentido, se entrenó a la máquina como diciendo, bueno, si, o sea, es de hecho que tú vas a reincidir, ¿para qué te voy a dejar libre? Entonces, mejor te sigues quedando. Y bueno, un ciudadano que estaba preso y apeló a esta decisión, ¿no? Porque obviamente no contemplaba y no respetaba sus derechos. Entonces, es así como vemos estos sesgos marcados, ¿no? En muchas empresas, por ejemplo, cuando se empezó a trabajar con el tema del reconocimiento facial, algunos empleados no podían ingresar porque eran gente de color y, y la inteligencia artificial que controlaba el ingreso, pues no los reconocía, ¿no? No reconocía sus facciones. Y eso también era otro tema de discriminación, ¿no? Enraizaba eh, la discriminación de los ciudadanos. Entonces, ¿qué preguntas debo realizar? Vamos a suponer que ustedes
están manejando una corte, como la Corte de Lima Norte, y ustedes también quieren implementar inteligencia artificial, tienen sus ingenieros y están preparando ya la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué preguntas, o de repente en el Ministerio Público, ¿no? Debo realizar antes de aprobar una inteligencia artificial? Bueno, la primera pregunta básica es, ¿el sistema de inteligencia artificial se sometió a auditorías de transparencia algorítmica o evaluaciones de impacto en la privacidad? Ah, porque sí, me olvidaba de algo y voy a regresar a esta diapositiva. Aquí, en esta zona donde se interconectan los datos y funcionan los algoritmos, llega un momento en que, y eso no lo saben explicar ni los propios ingenieros, ¿ah? Llega un momento en que no saben qué algoritmo se produjo o cómo se obtuvo esa respuesta. O sea, ellos no lo pueden explicar. Y entonces a eso se conoce como una caja negra. Y es por eso que muchas inteligencias artificiales no salen a la luz o tienen este temor siempre, ¿no? De no es transparente, o sea, no, yo no sé cómo está obteniendo la inteligencia artificial esa información, esos datos. Entonces, por eso es importante cuando trabajamos, trabajar este aspecto. Dos, se utilizaron técnicas de mejora de la privacidad para preservar la privacidad de los datos. Por ejemplo, lo recomendable, y es lo que se está haciendo ya en muchos países y también acá en Perú, es el tema de la gobernanza de datos, ¿no? Que tú manejes tu información, que esa información no sea la que maneja pues cualquier persona o cualquier institución, sino que tú tengas tus fuentes, y creo que ya lo está logrando a partir de esto, porque creo que paulatinamente se va a hacer esta inversión, este cambio, ¿no? Tener una base de datos con todos los documentos y fuentes necesarias, fuentes oficiales para recurrir y poder a partir de ello trabajar con la inteligencia artificial y que se garantice que la información que se está obteniendo, que se está produciendo, es una información este, buena, ¿no? De calidad. Entonces, y que no se han vulnerado los derechos de los justiciables. En este sentido, por ejemplo, eh, hay casos, ¿no? Que muchos abogados o magistrados han subido sus escritos, sentencias a la inteligencia artificial usando una inteligencia artificial gratuita. Entonces, pero ustedes saben que nada es gratis. Entonces, cuando yo comparto con la inteligencia artificial, en este caso, por ejemplo, ChatGPT, Copilot, ¿no? Y ahora Gemini, que está entrando con fuerza, esta información que yo comparto va a pasar a ser el acervo con el que cuenta la inteligencia artificial. O sea, ya no queda en mi esfera, en mi dominio, en mi control. Pierdo esa gobernanza y se vuelve público. Entonces, esa información sensible puede ir a parar como fuente en el trabajo de cualquier otra persona, con datos, nombres, que quizás nunca quisiste vulnerar, pero lo hiciste, ¿no? Lo hiciste porque no manejaste adecuadamente la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, en Europa se trabaja mucho el tema de las inteligencias artificiales para anonimizar la información antes de publicarla. Y eso es importante y que se tiene que tomar en cuenta. Y por último, ¿cuál es el estado de la información y la ciberseguridad para la privacidad de los datos? ¿No? Porque tienes que evaluar tu inteligencia artificial, ¿no? Esa información es buena, es de calidad, contiene algún sesgo, hay algún archivo que no debería estar allí. Ahora, ¿cuán vulnerable es mi inteligencia artificial? Una vez que lo suelto a la red, su código, su algoritmo es lo suficientemente robusto, fuerte para contener un ciberataque. Entonces, eso también es importante tomar en cuenta cuando nosotros trabajamos con inteligencia artificial. Ahora, dentro de la ciberseguridad en el contexto de la inteligencia artificial, tenemos lo siguiente, ¿no? La ciberseguridad es la gestión de riesgos para la confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos y sistemas.
es un tema fundamental para cualquier tecnología, ¿no? Los procesos algorítmicos y la IA procesan inherentemente grandes conjuntos de datos y con frecuencia producen resultados con consecuencias tanto virtuales como tangibles, ¿no? Ejemplos: envenenamiento de datos durante la etapa de entrenamiento. O sea, se introdujo datos que no debieron formar parte de la base de datos, ¿no? O ataques de entrada. En la manipulación de datos, el algoritmo fue vulnerado y se está insertando información que está alterando las respuestas. En comparación con los sistemas tradicionales, ¿no? Los sistemas impulsados por inteligencia artificial presentan características únicas que pueden ser vulnerables a los ciberataques de formas no tradicionales. O sea, no es sencillo resolverlos tampoco. Por eso, cuando trabajamos con inteligencia artificial, tenemos que tomar en cuenta estas sugerencias, ¿no? Por ejemplo, los ciberataques a los sistemas de inteligencia artificial ocurren en tres fases diferentes de desarrollo de la inteligencia artificial. El primero es durante la preparación de datos. El segundo es el entrenamiento del modelo. Y el tercero es la implementación del modelo. Entonces, durante la preparación de datos, por ejemplo, los ataques pueden apuntar a componentes o bibliotecas comunes, ¿no? A los que pueda ingresar la inteligencia artificial y también el atacante, y alterar ese ingreso y, y esa codificación con esa información que se encuentra ahí, ¿no? U obtener acceso no autorizado a la canalización de los procedimientos de datos con fines de manipulación, ¿no? Alterar las respuestas de salida que tenga la inteligencia artificial. Durante la fase de formación, los atacantes pueden añadir, eliminar o cambiar los datos de entrenamiento. Envenenamiento de datos. En resumen, ¿no? Al hacer esto, los atacantes influyen en el modelo resultante. Por lo tanto, ese es un tema que se tiene que tener mucho cuidado cuando entrenamos una inteligencia artificial. El tercero, ¿no? Los atacantes que tienen acceso a los modelos pueden introducir cambios en los pesos y algoritmos en la etapa de implementación del modelo, la manipulación del modelo. Por ejemplo, ¿cuáles son los ciberataques más comunes, ¿no? Los virus, los gusanos, los troyanos, el phishing, los ataques de denegación de servicio, de DOS, acceso no autorizado, robo de la propiedad intelectual o información confidencial, ¿no? Ataques del sistema de control o secuestro de información o ransomware, que es lo que ha sucedido a inicios de noviembre con Interbank, ¿no? Que tuvo este ataque, este secuestro de esa información, pero gracias a Dios pudieron resolverlo. Y no se sorprendan que con el tiempo van a empezar a tener ustedes este tipo de casos en sus juzgados, ¿no? Y que van a tener que resolver a partir de ello. Entonces, medidas de protección, ¿no? Para proteger nuestros datos personales, que es lo que al final de cuentas nos interesa muchísimo cuando hablamos de inteligencia artificial, porque todo es inteligencia artificial ahora. O sea, si ustedes tienen un teléfono inteligente, un smartphone, ya están utilizando inteligencia artificial, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Meta de WhatsApp y Messenger. Tenemos, por ejemplo, el localizador de ubicación de Google, cuando ustedes habilitan la posibilidad de que los puedan ubicar. Eh, por ejemplo, estas aplicaciones que trabajan con los avatars, ¿no? Los jóvenes no miden ese riesgo, ¿no? Les estás brindando tus datos biométricos a una inteligencia artificial que tú no sabes quién lo maneja. Y a partir de estos datos biométricos, pues generan avatars. Eh, y eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Eh, por eso aquí algunas políticas de contraseñas, por ejemplo, ¿no? La contraseña dice es una de las piezas fundamentales para la protección de sistemas de seguridad personal o empresarial, ¿no? Factores de autenticación, algo que sabes. O sea, lo recomendable es que tu contraseña no sea común, o sea, no sea tu fecha de cumpleaños, que es la mayoría de gente pone eso, o la de tu hijo, o la de tu esposo, tu esposa. No, tiene que ser una clave que de verdad sea, por lo menos, quizás no inviolable, pero
en lo posible difícil, o sea, que le genere una dificultad, ¿no? Y si tienes suerte, pues nunca te va a pasar nada, ¿no? Algo que eres, ¿no? Tus datos biométricos, tu huella dactilar, el iris de tus ojos, la retina, la voz, etcétera. Algo que tienes, tokens criptográficos, tarjetas de coordenadas. No sé si ustedes, por ejemplo, el Banco de la Nación fue de los que a sus inicios utilizaba unas tarjetitas, como las tarjetas de débito, de crédito, con unas coordenadas, ¿no? A1, A2, así, y te salía un código, ¿no? Que tú tenías que insertar para hacer uso del multired virtual. Entonces esas son las tarjetas de coordenadas y después los tokens criptográficos que muchos los usaban como llaveros, ¿no? Y que tenías que introducir 6 números para poder hacer tus transferencias, tus transacciones. Entonces eso es, en cierto modo, es seguro, ¿ya? Ayuda, es un respaldo. O sea, cuanto más respaldos tengas es mejor, ¿ya? Recomendaciones en el uso de contraseñas. ¿Cuáles son las recomendaciones básicas? O sea, que siempre las tienes que tener en cuenta. Que tus contraseñas sean robustas. Profesora, ¿qué cosa es robusto? Robusto es que sean difíciles, que sea, por ejemplo, los 2 primeros versos de tu canción favorita y que sean, por ejemplo, eh, se me ocurre, ¿no? El nombre de tu escritor favorito o tu mejor maestro de la universidad o del colegio. O sea, cosas así que nadie más va a saber que tú. ¿Entienden? Entonces, que tenga combinaciones de letras, minúsculas, mayúsculas, números, símbolos y no menor a 5 caracteres. ¿Ya? No deducibles por cualquiera, eso les decía, o sea, que nadie más sepa esa información. Y no insertarla a vista de terceros, que por ejemplo, eso abusan mucho los delincuentes con los ancianitos, ¿no? Le dicen, a ver, señor, ¿tiene alguna dificultad? Yo le ayudo, ¿no? Y le hacen marcar al ancianito y le roban su clave, ¿no? Y luego le cambian, le hacen el cambiazo a la tarjeta y le roban todo su dinerito, ¿no? No utilizar siempre la misma contraseña para todo. O sea, hay gente, y de repente estoy aquí tocando algo de carne, ¿no? Hay gente que tiene la misma contraseña para el correo del trabajo, para el correo personal, para el Facebook, para, no sé, pues para cualquier otra aplicación que use con contraseñas. ¿Y eso qué genera? Que si ya descubrieron la primera contraseña, o sea, eres vulnerable y pueden entrar a todas tus demás aplicaciones donde tengas información sensible. Entonces, lo ideal es que cada aplicación tenga su propia contraseña. Eso nos cuesta. Yo sí estoy segura de que al principio ustedes dirán, ay, no, pero andas esto y luego acuérdate qué cosa pusiste, ¿no? Porque ya ha pasado, pero es cuestión de también nosotros ir cambiando nuestras costumbres, eh, pero nada es imposible, ¿no? No escribirla y dejarla accesible a terceros. Por ejemplo, que estás trabajando en la oficina y tienes un post-it ahí pegado al costado de la pantalla o en el CPU del computador con tu correo y tu clave, ¿no? Entonces, eso no es recomendable, ¿no? Cambiarla con frecuencia, cada cierto tiempo, para evitar que si alguien te vio, tú no quisiste, pero te vieron insertando tu contraseña y ya la sabe, entonces cámbiala con frecuencia para que cuando quiere ingresar vea que ya no es la misma, ¿no? Y no pueda vulnerar tu información. Y la posibilidad de utilizar aplicaciones de gestión de contraseñas, que también son muy buenas y ayudan muchísimo. Google tiene eso, por ejemplo, con los que tienen correo de Gmail, ¿no? Dice, la mayoría de ataques informáticos los vamos a recibir mediante correo electrónico, ya que es una herramienta de comunicación de uso diario e imprescindible. Entonces, ustedes habrán visto que los correos tienen una carpeta que dice spam, ¿no? Que es el correo basura, y que Google ha desarrollado un algoritmo para detectarlos. O sea, cuando un correo se manda masivamente, Google corre el algoritmo y detecta eso y entra en sospecha, ¿no? De repente es un virus o está cargado de virus y está tratando de atacar masivamente, entonces lo pone en el spam. Y eso es bueno porque está garantizando el producto que nos está vendiendo.
¿Cómo podemos detectar correos fraudulentos? Los remitentes desconocidos, o sea, no es alguien de tu trabajo, no es tu familia, alguien que de repente te está ofreciendo la lotería un trabajo, ingresos extras. Desconfían de cualquier correo de personas que ustedes no conozcan. Revisar cada carácter, ¿ya? Remitentes falseados y firma. O sea, tú conoces cómo firma tu jefe, cómo firma tu compañero, y de repente recibes un supuesto correo de ellos pidiéndote ciertos datos y tú verificas que algo no está bien. O sea, el tipo de letra que está utilizando no es el que normalmente utiliza, la firma, el sello, el logotipo, algo huele mal allí, porque nosotros tenemos un sexto sentido, ¿no? Entonces, algo huele mal, entonces dice, no, no es. Entonces, sospechemos de eso, ¿no? Llamar, dice, oye, por si acaso me mandaste un correo. No, no te mandé. Entonces, borra, ¿no? Dice, alerta o urgencia y forzar una acción del usuario, ¿no? Siempre te llega, ¿no? Por si acaso tu, tu cuenta del banco ha sido vulnerada, entra aquí para recuperar tu información, para acceder a tu cuenta. Y hay gente pues que le da clic y dice, ingresa tu DNI, ingresa tu clave y todo. Y al final no era el correo de la empresa, del banco. Entonces, eso también hay que tener, nunca accedas a un correo o un mensaje de texto, de WhatsApp, donde te digan que han vulnerado tu cuenta, ¿no? Los bancos tienen sus teléfonos, sus líneas abiertas y es mejor siempre corroborar. Oiga, por si acaso he recibido un WhatsApp, he recibido un correo, me están diciendo que mis datos han sido vulnerados. Es cierto, quiero que ustedes desde allí verifiquen mi cuenta, ¿no? Yo soy fulano de tal y ellos te van a pedir tus datos de verificación y en base a ello te van a certificar si es cierto o no. Entonces, dudemos siempre de ese tipo de correos, ¿ya? Las famosas cancelaciones de servicios y supuestos reembolsos, las comunicaciones impersonales, ¿no? Que te llegan de supuestas empresas sin nombres, sin apellidos, nada. Las graves faltas de ortografía también, eso es muy común, ¿no? Y expresiones no habituales. Ante cualquier adjunto, dice, se debe extremar las precauciones. ¿Cuáles son esos adjuntos? Archivos que vengan en el correo electrónico que terminen en .exe, en .vbs, en .docm, en .xlsm o en .pptm. Sospechen mucho de ese tipo de correos y datos adjuntos. Alerta con los ficheros comprimidos, nunca, si el correo no lo conoce, no conocen el remitente, nunca abran archivos comprimidos, ¿ya? Nunca ejecutar ningún adjunto antes de comprobar, solamente estar descargándolo, ¿no? Utilizar antivirus actualizado, ¿ya? Ante la duda, nunca ejecutar ningún archivo y acudir al responsable de seguridad en este caso, por ejemplo, puedes llamar al técnico con el que siempre trabajas, que es lo mejor, ¿no? Y alerta con los enlaces que pueden estar falseados, ¿no? Los ciberdelincuentes en muchas ocasiones crean subdominios. O sea, por ejemplo, te puede enviar supuestamente un correo del banco de crédito y ellos han copiado una parte del correo, pero las primeras letras son distintas. Y eso es lo que tienes que siempre verificar, ¿no? Eh, para suplantar a la empresa con la que estás trabajando y robar tu información. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, aquí tenemos, por ejemplo, los principios fundamentales que se deben tomar en cuenta según la UNESCO cuando se trabaja con inteligencia artificial, ¿no? Los principios son la inteligencia artificial, cuando lo trabajamos en derecho, en los juzgados, en el Ministerio Público, se tiene que tomar en cuenta que toda la inteligencia artificial debe tener la equidad y evitar el sesgo, ¿no? La transparencia debe ser transparente y explicable. Las políticas de privacidad y protección de datos deben ser muy robustas. Otra también es las obligaciones y la responsabilidad de los usuarios. Eso lo hemos conversado, por ejemplo, con los magistrados que han terminado ya el curso
Y según la ley también 31814, eh, el responsable, el único responsable de lo que se haga con la respuesta de una inteligencia artificial o se comparta con la inteligencia artificial o de la forma en que entrenes la inteligencia artificial para que te dé determinadas respuestas, no es la inteligencia artificial, eres tú como usuario. Y entonces hay que tener eso muy presente, ¿ya? La responsabilidad que tienen las personas que usan la inteligencia artificial, ¿no? Estos sistemas deben ser seguros, robustos y no deben generar dependencia en las personas. Hay muchas personas, muchos jóvenes que están estudiando y se vuelven dependientes de la inteligencia artificial. Ya no pueden hacer nada sin la inteligencia artificial. Y entonces ahí estamos perdiendo la autonomía humana. Nuestra función es que, si bien es cierto, podemos hacer consultas a la inteligencia artificial, pero no depender del todo de ella. Y siempre supervisar el producto que nos entregue, porque como les dije, pueden tener sesgos. Incluso algunas inteligencias artificiales como ChatGPT tienen alucinaciones, divagan, ¿no? Y te presentan información que no corresponde. Hay un caso en Brasil que se hizo muy famoso de un juez que utilizó una jurisprudencia que le entregó ChatGPT y él la usó para dar su sentencia. Y bueno, en la apelación se dieron cuenta los afectados y verificaron que efectivamente esa jurisprudencia no existía. Y entonces eso es peligroso, ¿ya? No podemos entregarle así nuestro prestigio, nuestro trabajo a la inteligencia artificial de manera gratuita. Hay formas de entrenar la inteligencia artificial para que nos dé respuestas quizás no perfectas, porque recuerden que es hecha por el ser humano y va a tener siempre errores, pero sí que nos puedan ayudar, apoyar en nuestro trabajo sin que nos volvamos dependientes de ello, ¿no? Y supervisando las respuestas. Las repercusiones sociales, ahí como en el caso de este juez de Brasil, también hay un caso famoso en Colombia, a través de la cual se emitió toda una sentencia de más de 300 páginas, donde la Corte de Justicia de Colombia se vio obligada a dar instrucciones, ¿no?, a sus magistrados de que no pueden utilizar la inteligencia artificial para que ella decida por ellos. Eso no es lo correcto, ¿no? Porque se están vulnerando derechos de los justiciables, ¿no? Entonces, tenemos la inclusividad y la diversidad. La inteligencia artificial debe ser utilizada para que nos facilite nuestra labor, nos apoye. Por ejemplo, si yo tengo en juicio una persona de una comunidad nativa que habla de repente aguajún, shipibo, huitoto, aymara, quechua o alguna variante del quechua, porque varían según el departamento, y yo no sé hablar quechua, entonces, y tengo entendido que ya se está trabajando en ello, entonces, una inteligencia artificial que me permita la traducción instantánea de todo lo que es este ser humano que ha recurrido a mí, ¿no? O ha llegado su caso a mi despacho, entonces yo lo pueda entender y él me pueda entender a mí. Eso es inclusividad. Por ejemplo, eso ya se viene trabajando, por ejemplo, en la India y en otros países eh, donde hay esto de que son multilingües, ¿no? Y también el tema de la diversidad, la no discriminación. Y también esto a través de la colaboración de enfoques multidisciplinarios. Eh, Se juzga el caso de acuerdo al criterio y la experiencia del juez. Recuerdo que entre uno de los trabajos de los alumnos, participantes del curso, uno de ellos mencionó, y me encantó su respuesta,
Lo contó él como parte de su argumentación, ¿no? Que él estaba en provincia, es juez allí, y se había ido a un pueblo, a un caserío, y se encontró con otro colega que también era magistrado. Y conversándolo, le dice, ¿y qué haces acá? Y él le dice, bueno, lo que pasa es que estoy tratando de resolver un caso y no puedo, le dice. Y él se puso a pensar, ¿no? Y este colega tiene 2 maestrías, ¿no? Y ya está haciendo el doctorado y no puede resolver un caso. Y él dice, ¿y cuál es el caso? Le dice, ah, bueno, le dice, vine para consultarle al anciano sabio de la comunidad, porque yo no podía resolver el caso. Eran 2 personas que estaban discutiendo sobre la propiedad de un caballo. Y yo no tenía la forma de determinar quién era el propietario y quién no. Dice, así, ¿y cómo hiciste? Bueno, fui donde el anciano, porque esa es la que nos caracteriza a los seres humanos. O sea, puede ser una persona que no tengas instrucción, pero sí tienes una sabiduría que te da la experiencia de vida, que no lo tiene la inteligencia artificial por más información que se le dé. ¿No? Y fue donde el anciano le contó su caso y el anciano le dijo, eso es fácil. O sea, con la mayor soltura, ¿no? Le dijo, eso es fácil. Suelta el caballo y a la casa que vaya, ese es su propietario. Y de esa manera resolvió el caso. O sea, ¿y ustedes creen que eso hubiese podido hacer la inteligencia artificial? Obviamente no. Por eso es importante garantizar en nuestros procesos que sea quien juzgue el magistrado, ¿no? Las necesidades de los administradores de justicia en, eh, en nuestro país, ¿no? Lo que yo he podido recoger. Entonces, los jueces y fiscales se deben desarrollar conocimientos de inteligencia artificial. Hay que perderle el miedo, pero y para ello lo que tenemos que hacer es capacitarnos, es prepararnos. Yo recuerdo en muchas instituciones cuando empezaron a llegar las computadoras, los que escribían a máquina y eran muy, muy buenos escribiendo a máquina, entraron en pánico, ¿no? Porque decían, la máquina me va a quitar el trabajo, pero los que se prepararon y empezaron a capacitarse en el uso de las computadoras, siguieron quedándose. Entonces, eso es importante, o sea, ir a la vanguardia, adquiriendo las competencias necesarias para incluirlo en tu desempeño de manera eficiente, ¿no? Eh, Se desaconseja, ¿no? La dependencia excesiva de la inteligencia artificial, especialmente para las decisiones jurídicas sustanciales, ¿no? La inteligencia artificial debe complementar el trabajo, no reemplazar al juicio, como les puse el ejemplo del magistrado, ¿no? Los sistemas de inteligencia artificial generativa, un ejemplo de ello es ChatGPT, Copilot, Gemini, y tenemos otras, por ejemplo, de video, ¿no? InVideo, Flickr, todas esas inteligencias artificiales que entregan un producto son inteligencias artificiales generativas. Entonces dice, las recomendaciones de uso de estas inteligencias artificiales se enfatizan en la necesidad e importancia de la autenticidad, la integridad y sobre todo el uso responsable. ¿Ya? Hago énfasis ahí en el uso responsable, especialmente en lo que respecta a los datos personales. Y eso lo hemos verificado tanto en el taller como en el curso que hemos dictado ahora con la Academia de la Magistratura, cuando le hemos pedido, por ejemplo, a la inteligencia artificial que nos provea fuentes, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes que has consultado? Le pedimos. Y le pedimos las direcciones, la página web, incluso hemos pedido esas fuentes, esas referencias en código, ¿no? Código APA, ¿no? En formato APA. Y cuando le hemos dado clic para verificar la fuente, no existían. Entonces, esa es la razón por la que tenemos que estar muy prevenidos y muy cuidadosos con este tema de la inteligencia artificial y el uso que le damos, ¿no? Orientaciones específicas, ¿no? El Poder Judicial y el Ministerio Público deben realizar evaluaciones de impacto algorítmico y garantizar la integridad y la transparencia de los datos que procesan para obtener un fallo. Y por eso es bueno que ya estén empezando a implementar su gran base de datos.
deberían establecer marcos sólidos de gobernanza de datos y sistemas de gestión de riesgos. Si bien es cierto, y eso se ha analizado, la ley de inteligencia artificial del Perú es muy básica y el reglamento va por ahí también. Pero lo que pasa es que los peruanos estamos acostumbrados a que, bueno, si no estoy prohibido y si esto no está normado, entonces lo puedo hacer, ¿no? O sea, somos muy dependientes de que nos prohíban o nos reglamenten algo. Y eso creo que va a cambiar con la constante formación. Pero considero yo que de repente cada representante o juez superior, ¿no? O fiscal superior en su jurisdicción puede establecer algunos reglamentos de uso, qué tipo de uso, y sobre todo requiere de inversión. Como les decía, nada es gratis en esta vida, ¿no? O sea, hay mucha gente que está utilizando la versión gratuita y está compartiendo serie de información con la inteligencia artificial sin saber que eso está formando parte del acervo universal, ¿no? Y que esa información sensible puede ir a parar a manos inesperadas. Entonces, por eso es importante la capacitación y la gobernanza de datos. Bueno, el uso de la inteligencia artificial como herramienta complementaria en la justicia se concibe como una herramienta de apoyo, o sea, debe ser un apoyo. Por eso nuestra conferencia de hoy se titula así, ¿no? Como apoyo a la justicia, ¿no? Y debe, dice, respetar el rol del juez o del fiscal como garante del debido proceso. Esto reduce, ¿no? El riesgo de errores graves, ya que la decisión final sigue siendo humana. La apoya el juez, el operador de justicia, ¿no? Y garantiza la independencia y autonomía judicial. Se evita la sustitución de la racionalidad humana y el uso de sesgos algorítmicos, ¿no? Con lo cual se evita la transgresión del derecho al debido proceso. El juez o el fiscal conserva la última palabra sobre todo y el control total sobre el resultado del proceso. Se utiliza para tareas específicas como análisis de jurisprudencia, predicción sobre posibles fallos o identificación de patrones en casos similares. Como ventajas de este apoyo tenemos que la inteligencia artificial reduce la carga de trabajo al realizar tareas repetitivas de análisis de información. Por ejemplo, los magistrados me decían, de repente para las notificaciones, para determinadas resoluciones que son simplemente de oficio, de curso, ¿no? Y cosas así, ¿no? Mejora, dice, el acceso a las bases de datos jurídicas y jurisprudencia, permitiendo decisiones más informadas. Contar con una gran base de datos y poder tener acceso a ella de manera rápida, eso es fabuloso para los magistrados porque no pierden tiempo y sobre todo si esta inteligencia artificial les ayuda a sintetizar esa información para poderla introducir en sus decisiones como parte de su sustento, ¿no? De su argumentación. Dice, puede mejorar la trazabilidad del proceso, ya que las recomendaciones de la inteligencia artificial pueden ser auditables, ¿no? El riesgo, ¿cuál es el riesgo que se tiene con esto, no? Si los algoritmos se entrenan con información parcial o discriminatoria, que es lo que ya vimos antes, ¿no? Los resultados pueden perpetuar esos sesgos, ¿no? Como el tema de la truza, ¿no? La truza roja, ¿no? La falta de capacitación, el mal uso o la incomprensión de la herramienta por parte de los operadores judiciales puede llevar a errores. Puede surgir una desconfianza excesiva en las recomendaciones de la IA, debilitando el análisis crítico del juez. Ahora, los sistemas automatizados de decisión en la justicia, como les había puesto el caso Compass, ¿no? Que es el más conocido. Supuestamente se está buscando que esto reemplace al ser humano, o sea, ya no haya un control de parte de él. Y en estos casos, por ejemplo, las decisiones se generan de forma autónoma por la inteligencia artificial y con mínima intervención humana, ¿no? Se aplica, por ejemplo, en sistemas que otorgan o niegan beneficios legales, como es el caso de Compass. De las ventajas, los sistemas automatizados procesan grandes volúmenes de casos en poco tiempo. Reduce la viabilidad en la decisión, promoviendo criterios homogéneos y optimiza recursos, especialmente en los sistemas judiciales
con alta congestión, ¿no? Por ejemplo, estos son los pedidos de las partes procesales que correspondan a incidencias. Ah, no, perdón. Esto de acá debía ir en el otro lado. Me confundí, perdón. Esto iba en los sistemas de apoyo. Pero igual, había un caso aquí que ya no me alcanzó el espacio ni para introducirlo, que por ejemplo tenía que ver con las decisiones automatizadas. Son buenas cuando son simuladores. Por ejemplo, en el estado de Los Ángeles, en Estados Unidos, de manera privada han generado un simulador con inteligencia artificial. Por ejemplo, había muchos casos de litigios y cosas. Y hay gente que a veces hace juicios que no tienen ni pies ni cabezas, ¿no? Y entonces entran a este simulador y colocan todos sus datos, lo que quieren reclamar y todo, y entonces, ¿cuáles son sus posibilidades? Y esto hacen ambas partes, tanto el demandante como el demandado, para también ver la respuesta, ¿no? Y entonces, en base a las leyes, las normas y la predictibilidad, es decir, cómo juzgan normalmente en estos juzgados o cómo fallan los jueces o los jurados, entonces en base a eso se les da un prototipo, ¿no? Una propuesta de cómo sería la decisión final, qué podrían ganar o qué podían perder. Y se ha visto que con este simulador se han reducido muchos de los juicios y se han dado mucho énfasis, gracias a este simulador, a los temas de conciliación. Ya, no voy a ganar ni tú vas a perder, mitad, mitad, ¿no? Arreglemos la mejor forma posible. Y se han evitado muchos juicios de esta manera. Y sería una gran idea implementarla acá en Perú también, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de estos sistemas de decisión? ¿No? La afectación al debido proceso, ya que si las decisiones son completamente automatizadas, los afectados pueden no entender los criterios utilizados y tener dificultades para apelar. Algunos algorítmicos son cajas negras, como ya les he explicado, o sea, los mismos ingenieros no saben cómo se producen las respuestas, lo que dificulta la explicación y la justificación de los resultados. Si los sistemas están mal diseñados, pueden perpetuar las desigualdades y violar derechos fundamentales. Y sobre todo, el tema de la falta de valoración humana, ¿no? Puede ignorar aspectos subjetivos relevantes de los casos. Bien, vamos por acá. Conclusiones, ¿no? La inteligencia artificial son herramientas de ayuda al trabajo de la administración de justicia. Debido a las debilidades encontradas, la responsabilidad, y acá lo he puesto en negrita, ¿no? Recae en el usuario, juez o fiscal, ¿no? En todo momento se debe tener en cuenta el respeto a los derechos humanos, la ética y la no dependencia de estos sistemas. Esto es importante. Miren, yo después les voy a poner este mensajito, es algo que yo hice con una inteligencia artificial. Y les quería mostrar, por ejemplo, un caso de una respuesta de dos alumnos a una misma pregunta, una hecha por un humano y otra hecha por la inteligencia artificial, ¿no? La pregunta es la misma para los dos, la he puesto en rojo. Dice, de la lectora 5 destacada, ¿no? Que uno de los principales obstáculos para la adopción de la inteligencia artificial en la justicia es la resistencia al cambio por parte de los actores del sistema de judicial, ¿no? ¿Qué estrategias, dice, podrían implementarse para superar esta resistencia y asegurar una integración adecuada de las nuevas tecnologías? Bueno, aquí está la respuesta humana, ¿no? Que es la que está a la margen izquierda de su pantalla. Voy a leer solamente la primera parte, el primer párrafo, y ustedes van a sacar sus conclusiones. Voy a leer lo mismo en el segundo texto, que es hecho con inteligencia artificial. La inteligencia artificial deja rastros, y eso les voy adelantando, ¿no? Deja rastros y que muchas veces, sin necesidad de utilizar un detector de inteligencia artificial, tú puedes darte cuenta que esa respuesta o ese trabajo, ese texto no ha sido producido por un ser humano, porque el ser humano es único y irrepetible.
irrepetible, ¿no? Entonces, miren, acá la inteligencia artificial, un ser humano ha redactado esto, ¿no? Dice, en principio, dice, siempre existe fundados temores al cambio en toda organización, en la creencia de que no siempre los cambios son beneficiosos, sino que implicarán prejuicios y ven peligrar su zona de confort. Por ello, dice, siempre existe un grupo de personas que son reacias a adoptar las nuevas formas de procedimiento o implementación de nuevas tecnologías. Eso lo hemos visto, dice, en nuestra experiencia, sobre todo por parte de personas que tienen más antigüedad en el servicio público, ¿ya? Entonces, miren esta parte. Y aquí voy a leerles un poquito el texto que ha hecho la inteligencia artificial, ¿no? Dice, para abordar la resistencia al cambio en la adopción de la inteligencia artificial, IA, dentro del sistema judicial, como se menciona en la lectura 5, es fundamental considerar estrategias que faciliten la transición suave y efectiva para la integración de nuevas tecnologías. Planteamiento del problema. La lectura 5 subraya que la resistencia al cambio es uno de los principales desafíos para implementar la inteligencia artificial en el sistema de justicia. Esta resistencia suele originarse por la desconfianza hacia la tecnología, el temor a perder autonomía profesional y la falta de comprensión sobre el funcionamiento y los beneficios potenciales de la IA. Bien, no voy a seguir leyendo, pero ya ustedes se han podido dar cuenta de la diferencia en cómo redacta un ser humano y cómo redacta una máquina. Bueno, puedo seguir hablando y se me va a ir el tiempo de interactuar con ustedes. Eh, bueno, vamos a darle el tiempo para que puedan participar. Muchas gracias por escucharme. Ahora los escucho yo. ¿No se le escucha? Muchas gracias, doctora. Ya se le habilitó al doctor Luis para que pueda, ahí está. Adelante, doctor Luis. No, 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 disculpe, por error se ha marcado algo. Oh, ok. Adelante, Misael. Gracias, doctora. ¿Se me escucha? Sí, bajito, pero se le escucha. Ah, ya, doctora. Es un poquito le salir el volumen. Ya. Doctora, qué bien aprendiendo cosas nuevas, ¿no? De la inteligencia artificial. Muchas de nosotros quizás utilizan, ¿no? El chat GT creo que se llama. GPT, ajá. Teniendo en cuenta ello, ¿no? Usted nos menciona que no es tan fiable, ¿no? En el sentido de que la información que brinda muchas veces no es tan creíble como se pueda decir, ¿no? Lo mismo sucede, ¿no? Busca una jurisprudencia en la cual no existe, pues, no existe, no concuerda con lo que menciona, ¿no? Quizás los aspectos de los hechos, sí, pero la fuente muchas veces no coincide, ¿no? Entonces la pregunta iba en el sentido, eh, los hechos o en este caso la información que uno remite a esta inteligencia artificial, sí pueden ser entonces necesariamente de apoyo en resoluciones, disposiciones. Sí, terminó, ¿verdad? Sí, Gracias gracias. por su pregunta. Bien, sí, uno puede, uno puede consultarle a ChatGPT, lo voy a presentar aquí a mi ChatGPT personal. Bueno, el mío es pagado, no es privado. Pero aún así, yo como docente no comparto información confidencial, ¿no?
Entonces, yo lo uso en temas de investigación. Entonces, por ejemplo, ¿no? Lo que me permite a mí es compartir bibliografía con la inteligencia artificial que me proporciona de repente una visión o un análisis que se me pasó por alto. O de repente su redacción me ayuda porque es más precisa o porque ha abarcado aspectos que a mí se me pudieron haber ido. Y en ese sentido, por ejemplo, ChatGPT ayuda muchísimo. ChatGPT como inteligencia artificial necesita ser entrenada para que te conozca. Y en ese proceso de entrenamiento, usted aprende también. Aprende a entrenar a la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se entrena una inteligencia artificial? Hay jurisprudencia que es pública y que ya circula en la web. Eh, Casaciones, ¿no? Resoluciones X por ejemplo, del Tribunal Constitucional y de algunas cortes que son públicas, ya están en la web. Entonces, eso sí, por ejemplo, como ya están en la web, ya puedes tú compartirlas con ChatGPT y entonces ir entrenando a ChatGPT en el proceso, ¿no? Le introduces el documento, lo pides que lo analice y le haces todas las preguntas que necesites sobre ese documento. Vamos a suponer que es un caso X. Sobre ese caso, tú puedes introducir otros documentos, por ejemplo, medios de prueba que te permitan analizar, ayudar a mejorar tus argumentos, ¿no? Pero no con el afán de decisión, sino para introducir esta nueva información. ¿Me dejo entender? O sea, no le preguntes si la persona debe ir presa o no. O no le preguntes si a ese niño le corresponde o no le corresponde la pensión de alimentos. O sea, eso tú ya lo sabes, tú eres el experto. El ChatGPT no va a decidir por ti, pero sí le puedes compartir la información para que te ahorre ese tiempo que tú podrías hacer lo mismo, como hemos visto las dos respuestas, desde tu vivencia, desde tu experiencia, desde tu dominio en la redacción legal. Pero ChatGPT puede ir aprendiendo de ti y mejorando esas respuestas, esos análisis al momento de la redacción. Me dejo entender, es para redactar, es como tu secretaria, ¿no? Las secretarias cuando son nuevas, los especialistas cuando son nuevos llegan y todavía no conocen cómo funciona la oficina, cómo se hacen las cosas en la oficina, cómo es el organigrama, por dónde entran los documentos, en cuánto tiempo se deben responder, o si lo conocen, no le alcanza el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha pasado 3, 4 horas proyectando una resolución, pudiendo disminuir esto de repente a 15, 20, media hora. Suficiente. ¿Con ayuda de quién? De una inteligencia artificial. Lo recomendable es que esa inteligencia artificial sea pagada, ¿no? Yo puedo hacer que ChatGPT o alguna otra inteligencia de texto me produzca tablas, cuadros comparativos, ¿no? Todo lo que yo le pida, eh, pero para eso tengo que ir entrenándole poco a poco, introduciéndole los prompts y cuanto más la alimente, sus respuestas van a ir mejorando porque también voy a ir mejorando yo en las indicaciones que le doy. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Hay formas de hackear al chat GPT y enseñarle que haga las cosas como tú quieres, que redacte como tú quieres. Entonces, eso es fundamental, ¿ya? ChatGPT, por ejemplo, te puede, te puede ayudar a mejorar los prompts con los que tú escribes, ¿no? Y eso es muy bueno. Por ejemplo, perdón, este no es, acá, ¿no? ChatGPT incluso te da pistas, te ayuda a cómo mejorar tus indicaciones. Yo, por ejemplo, le pido, ¿no? Le digo, a ver, quiero que actúes. Siempre la primera palabra que tú le introduces a ChatGPT debe ser un verbo en imperativo, ¿no? Le dices, actúa. Como un ingeniero de prompt, quiero que mejores mi prompt
¿no? O mis prompts, hazme las preguntas que consideres necesarias antes de proceder. ¿Estás lista? Y entonces ChatGPT me responde, sí, estoy lista, ¿no? Lista para mejorar tus indicaciones de manera efectiva. Necesito, dice, entender. Miren, ¿ah? Mire el verbo que está utilizando la inteligencia artificial. Dice, necesito entender mejor tu objetivo. O sea, va a mejorar su respuesta cuando tú mejores también tu manera de redactar o de transmitirle tus solicitudes. ¿Ya? Tus prompts. Prompts es las indicaciones y las instrucciones que tú le das a la inteligencia artificial, ¿no? Dice, aquí hay algunas preguntas claves antes de proceder. Dice, propósito del prompt, ¿no? ¿Qué esperas lograr con este aviso? Y ahí te pone ejemplos, obtener un resumen, generar ideas, resolver problemas, crear imágenes, etcétera, ¿no? Audiencia o contexto, es decir, ¿para quién o para qué está destinado el resultado? Dice, estudiantes, clientes, desarrollo personal, etcétera. Formato del resultado. ¿Hay un formato específico que desees en la respuesta? Una lista, un texto estructurado, una tabla, un código, una narrativa, etcétera. Detalles específicos. ¿Qué nivel de detalle necesitas? ¿No? Hay conceptos, nombres o términos que deben incluirse o evitarse. ¿Sí? Por ejemplo, ChatGPT tiene mucho cuidado cuando son temas de opinión y especialmente cuando son temas sobre... Aló, doctora. Sí, ¿aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Doctorita, buenas noches. Te Sí, vuelvo a sí, llamar sí. de 10 minutitos, doctor. Tengo un curso, 10 minutitos y termina. Te vuelvo a llamar. Ya, ya, ya. Ok. Entonces, ChatGPT tiene esa característica, ¿no? O sea, te mejora los conceptos y cuando tú le preguntas sobre terrorismo, por ejemplo, sobre violación de niños, ultrajes, hay una doctora que en uno de las prácticas que estábamos haciendo, ella quería que le ayude a redactar un tema justamente sobre niños, ¿no? Sobre este, trata trata de niños y ChatGPT se le cerró y le dijo, yo no estoy en condiciones de responderte ese tipo de cosas. Y eso es fundamental, ¿no? O sea, ellos tienen clarísimo qué es lo que puedes o no puedes hacer ahí. Ahora, otro aspecto también es que al inicio, y se dio esto justamente porque al inicio, en su proyección, muchos entraban a preguntarle, por ejemplo, cómo hacer una bomba Molotov. Y entonces, por esa razón es que se ha ido restringiendo en la misma compañía, que es OpenAI, se ha ido restringiendo qué tipo de información se puede proveer y qué tipo de información no se puede proveer. Y entonces, y eso lo tiene muy marcado. Por eso es que te dice, ¿no? Que tienes que tener cuidado con lo que incluyes en tu prompt, ¿no? El tono y el estilo. Quieres que sea formal, casual, técnico, creativo u otro, ¿no? Y las restricciones de las condiciones. ¿Hay algún tipo de resultado que no quieres incluir o algún enfoque? Y, por ejemplo, le hemos pedido que mejore estos prompts y ChatGPT ha mejorado el prompt, ¿no? Yo le puse, con ayuda de los magistrados, le puse, mejora el siguiente mensaje, es el prompt, ¿no? Dice, eres un juez de juzgado de familia y especializado, ¿no? Redacta una resolución declarando fundada la medida de protección de acuerdo a la ley 30364 sobre violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. La víctima, y le pusimos un nombre ficticio, ¿no? Pancracia Pérez, utiliza un lenguaje jurídico especializado. Y esta es la respuesta que nos dio ChatGPT. Y lo voy a compartir. A ver, déjenme ver si he compartido en el Zoom con sonido para poder, no, vamos a agregarle el sonido para poder hacer que ChatGPT nos lea su respuesta, ¿no? Acá está. Aquí tienes una versión optimizada de tu prompt. Actúa como juez de un juzgado de familia especializado en violencia familiar. Redacta una resolución declarando fundada una medida de protección conforme a la Ley número 30364,
Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. La resolución debe abordar un caso en el que la víctima, Pancracia Pérez, ha sido objeto de violencia y debe incluir 1. Identificación precisa del caso, datos generales y un resumen breve de los antecedentes. 2. Fundamentos jurídicos, normas aplicables y su argumentación jurídica. 3. Análisis de los hechos, relación entre los hechos probados y la normativa. 4. Decisión, declarar fundada la medida de protección detallando el tipo de protección otorgada. 5. Lenguaje, jurídico especializado, técnico y respetuoso. El texto debe estructurarse con encabezados claros, ser detallado y cumplir con las formalidades típicas de una resolución judicial. Razones de mejora. 1. Estructura clara, para guiar al modelo en la redacción ordenada y completa. 2. Precisión en los detalles. Se define qué incluir en cada parte de la resolución. 3. Contexto normativo. Refuerza la aplicación específica de la Ley 364. 4. Lenguaje ajustado. Garantiza la formalidad y especialización jurídica. ¿Te gustaría incluir algún dato adicional, como el tipo de violencia, medidas solicitadas o la relación del agresor con la víctima? Bien, fíjense, obviamente si nosotros dejamos correr este prompt y que ChatGPT produzca la resolución, nos va a dar una plantilla que ustedes tienen que verificar y ya tienen que nutrir. O sea, no es que ya te está dando todo ChatGPT, porque si no estaríamos cayendo en la dependencia de la inteligencia artificial. Y la idea no es esa. La idea es que esto se convierta en una plantilla que tú puedas mejorar y corroborar las normas, puedas nutrir con la verdadera información al documento, pero ya lejos de ChatGPT, en tu Word interno común y corriente que tienes instalado en tu computadora. Eh, ¿Alguien más? Sí, adelante, doctor Jorge. Aquí, Jorge buenas Zamora, tardes. usted ha estado en el taller, creo, ¿no? Sí, claro, taller de la academia. Sí, sí. Sí, no me dan cámara porque me siento raro sin dar mi rostro. Pero Active su bueno, camarita en la no parte baja. tengo, no tengo opción. Lo que pasa es que no está como coanfitrión, creo. Está como Bueno, bueno, ya. sí, efectivamente es una herramienta, pero sin embargo también tiene sus límites. Por ejemplo, a veces se especula. O sea, cuando se le da información de hechos, especula, ¿no? O sea, inventa datos, ¿no? ¿Y cómo podríamos nosotros minimizar que inteligencia artificial especule y solamente sustente sus recomendaciones, digamos así, en datos objetivos? Ya. Y disculpe, Retomo. ¿no? Y entonces yo le digo, estás especulando, ¿no? O sea, como dice usted, como si fuera mi asistente, ¿no? Estás especulando, le digo, esos datos no existen. Ya, discúlpame, se me fue, y comienza y me da. Igual sigue especulando. Pero ¿cómo Sí, yo puedo evitar para que especule y solamente sustente su posición en datos objetivos que yo justamente le he alimentado? ya. Dos cosas. La primera es que si retomamos los primeros minutos de la ponencia de hoy, eh, tenemos que tener cuidado que esos datos específicos, nombres, direcciones, ¿no? Números de expediente, esas cosas no le puede introducir, ¿ya? A ChatGPT. Recuerden que las inteligencias artificiales están diseñadas para satisfacerte. Entonces, como no tiene la información, y no cuenta con la información porque no le has entregado, como yo les he hecho el ejemplo ahora en el chat GPT que les he mostrado que yo voy subiendo información y sobre esa base lo voy entrenando. Entonces, como no le has dado documentos previos, por ejemplo, de repente, no sé, se me ocurre en un juicio, vamos a suponer, de alimentos, ¿no? La demanda no le has proporcionado la demanda o parte de la demanda, no con los datos, ¿no? Parte de la demanda, codificando los nombres, ¿no? Poniéndole ahí códigos para anonimizar los datos.
Entonces, ChatGPT no tiene sobre qué base sustentarse. Luego de eso, ¿qué contestó la otra parte, ¿no? El demandado. Entonces, eso también, codificando los datos sensibles, también se lo tienes que proveer. Y en base a cada uno de los documentos, entrenar. Subiste la demanda, entrenas, preguntas, haces que ChatGPT lo analice, reconozca los argumentos, el pedido, los medios de prueba. Luego, en el segundo, cuando insertas la contestación de la demanda, igual, ¿no? Los medios de prueba, de repente si la propuesta, la contrapropuesta y cosas así, que los argumentos que ambas partes tienen. Y en base a eso, y las resoluciones que se han ido emitiendo, ¿no? Recuerde que todo eso tiene que estar siempre con codificación de los datos sensibles e ir entrenando, ¿no? En la demanda se colocó la resolución de admisión, perfecto. Ya, sobre esa base vas entrenando a ChatGPT de tal manera que llega un momento en que ChatGPT va a conocer el caso, tiene toda la información y te puede ayudar a proyectar una mejor plantilla para trabajar sobre eso. Esa es la mejor forma de entrenar a ChatGPT. Pero si tú entras a una conversación nueva y le pides simplemente que te plantee una resolución y la plantilla que te va a dar, ChatGPT va a decir, bueno, pues tú quieres una resolución, ya yo te doy. Y bueno, no tengo esto, te la invento. No tengo la norma, te la invento. No tengo la jurisprudencia, la casación, en lo que se pueda sustentar tu respuesta, te la invento, o sea, porque quieres satisfacerte, ¿ya? Y eso hay que tener mucho cuidado con ChatGPT, por eso es que hay que entrenarla, ¿ya? Espero haber respondido su pregunta. Adelante, doctor Henry. Hemos habilitado Gracias, el doctora. micrófono. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Quería preguntarle, ¿cuál es la ventaja que tiene la suscripción de ChatGPT respecto a la versión libre? Buena pregunta. Sí, La gracias. primera ventaja es que es como tu cuenta de Google. Todo lo que tú compartas acá, la información que tú le des, es como tu cuenta de correo. Queda privada solo para ti. No va a formar parte de su base de datos para otras personas. Esa es la primera base. La segunda es que, por ejemplo, tienes acceso a su inteligencia artificial, que es Dolly, que es la que te permite trabajar con imágenes. Te va a producir imágenes muy buenas, de excelente calidad. Creo que no estoy proyectando, ¿no? A ver, permítame, por favor. Ya, sí, sí se ve, ¿verdad? Como esta, por ejemplo, ¿no? Son imágenes de muy buena calidad. Adicionalmente a eso, por ejemplo, tú ingresas acá a tu cuenta porque cuando tú te registras, lo que se llama el logueo, cuando tú te registras con ChatGPT, pagas tu cuenta o es gratuita igual, pero el pagarte te permite tener otros plus, ¿no? Por ejemplo, se me ha montado por ejemplo, tiene otras ventajas como, no, está por acá, perdón, explorar GPT. Aquí, este es como un catálogo. Las mujeres saben mucho de catálogo, aunque los varones también. ¿Qué es un catálogo? Bueno, es todas las ofertas de las herramientas que tú puedes acceder a través de ChatGPT, ¿no? Por ejemplo, tú puedes acceder a herramientas para presentar información, lo que está más de moda, ¿no? Por ejemplo, acá, estas son herramientas que son complementarias y que se sirven de la base de datos de ChatGPT. Incluso hay una opción para generar tu propio ChatGPT sobre lo que tú quieras, ¿no? Acá, ver más, ¿no? Y acá tienen, por ejemplo.
¿no? Todo lo que es ChatGPT, hay para programar, para crear tus propias, por ejemplo, acá, legal, vamos a ponerle legal, ¿no? A ver, sitio sobre legal. Miren, derecho legal y contractual, ¿no? No soy abogado de verdad, dice, ¿no? Derecho, contrato, información legal, no soy un abogado de verdad. Acá tiene toda esta su base de datos sobre eh, materia de derecho que ustedes me imagino que les interesaría mucho, ¿no? Por ejemplo, abogado legal en España. Hay uno que yo estuve explorando que es abogado legal en Perú. Y entonces, esto ayuda muchísimo. Tú puedes crear con ChatGPT tu propio GPT y de repente empezar a ganar algunos plus especiales con ChatGPT. Entonces, esas son algunas de las ventajas, ¿no? Guarda en la memoria tus conversaciones de manera privada y accedes a todas las herramientas de las que te provee ChatGPT. Recuerden que ustedes siempre, de todas las respuestas que te proponga ChatGPT, ustedes tienen que hacer el control de calidad y verificar la información que te está proporcionando para que evitar lo que decía el doctor Zamora, ¿no? Las alucinaciones. ¿Sí? Bien, doctorita. Estando dentro del tiempo, nos hubiese agradado poder darle la oportunidad a todos, y, pero Eh, vamos a cumplir los... Sí, ¿Me podrías dar unos 3 minutitos de repente para hacerles ver en claro, Suno una canción que yo hice, que también se las mostré a los doctores de mi curso, y bueno, y lo hicimos con ellos, después la otra canción, ya entramos al Google, bueno, aunque yo la tengo entre los favoritos, ya entramos a Suno, por ahí debe estar, vamos acá, Suno, Suno IA, esta es una inteligencia artificial para crear música. Y yo le pedí a ChatGPT que en base a una conversación que tuvimos sobre, por ejemplo, temas de violencia contra la mujer, me creara una canción, ¿no? Y bueno, y ChatGPT me creó la letra de la canción y con esa letra de la canción yo vine acá a Suno, ¿no? Y he creado mi propia, a ver, acá, ¿qué dice? Vamos. A veces también ellas son muy sensibles, ¿no? Y tienden a colgarse. Debe ser por lo que estoy usando el Zoom y no lo he tenido abierto temprano. Acá está, acá está, acá está. Vamos a mi biblioteca. Es bastante pesada la inteligencia artificial, o sea, en términos de algorítmicos, pero es muy buena. Es así porque trabaja con música, ¿no? Con video. Y, por ejemplo, una de las canciones, que es la que está acá, que es la que, no, esta no. Vamos por acá, a esta que le di like, para que ustedes escuchen. Bueno, la letra la hizo ChatGPT, o sea, con mis indicaciones. Y la música, también con mis indicaciones, la hizo Suno. Vamos a ver. Justicia en la era digital. En la sala del Esta es juicio la otra. verdad resplandece con la ley en la... Eh, esta es otra. Vamos a la biblioteca nuevamente. No, esa no era la que yo quería. Es la de acá, rompe el silencio. Ujú.
Ahí está. Esta es la de la violencia contra la mujer que hicimos con los magistrados, ¿no? Con ayuda de ChatGPT. Piensa en lo que hace, la fuerza no es poder, no es el lenguaje. Ella confía en ti en cada paso y tú decides si serás apoyo o rechazo. No se trata de ganar ni de imponer tu voz, se trata de respetar, de amar con el corazón. Rompe el silencio, cambia tu acción. El Perú necesita un hombre de razón. Deja la ira, abraza el amor, que el valor está en construirlo en el temor. Rompe el silencio, cambia tu acción. El Perú necesita un hombre de razón. Deja la ira, abraza el amor, que el valor está en construirlo en el temor. Violencia no es herencia, puedes elegir. No sigas ese círculo, comienza a resistir. En casa o en la calle, tu ejemplo va a guiar. El respeto es la base para un mundo en paz. No se trata de gritar ni de imponer tu ley, se trata de escuchar, de ser un hombre de fe. Rompe el silencio, cambia tu acción. El Perú necesita un hombre de razón. Deja la ira, abraza el amor, que el valor está en construirlo en el temor. Rompe el silencio, cambia tu acción. El Perú necesita un hombre de razón. Deja la ira, abraza el amor, que el valor está en construirlo en el temor. Es tiempo de sanar, de mirar más allá del futuro. Depende de la paz que puedas dar con tus manos, tus palabras, con tu decisión. Hoy puede ser la fuerza que inspire redención. Rompe el silencio, cambia tu acción. El Perú necesita un hombre de razón. Deja la ira, abraza el amor, que el valor está en construirlo en el temor. Rompe el silencio, cambia tu acción. El Perú necesita un hombre de razón. Deja la ira, abraza el amor, que el valor está en construirlo en el temor. En el Perú, el cambio está en ti. Sé la voz que construye la esperanza al fin. Rompe el silencio, no vuelvas atrás. Que el respeto y el amor son la fuerza de la verdad. Bien, ahí lo dejo, como un pequeño plus ahí de la videoconferencia. Espero que les haya gustado. Así que hay muchas herramientas de inteligencia artificial que la verdad nos ayudarían muchísimo en nuestro trabajo, en nuestro día a día. De repente el próximo año, cuando la academia decida abrir nuevamente estos cursos, nos podamos ver y podamos continuar. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, y muchísimas gracias a todos los participantes por la asistencia a este evento académico. Y las felicitaciones al nombre de la Academia de la Magistratura y a usted por compartir esa información. Yo sé que es bastante amplio este tema que está insertándose dentro de la justicia hoy en día, y hay mucho todavía por explorar y hay mucho por aprender, ¿no? De repente sus palabritas para despedirnos, doctora. Bien, muchas gracias por esta invitación. Me siento muy feliz de haber podido compartir esto con todos los magistrados y magistradas que nos acompañan el día de hoy, con los especialistas, que estoy segura de que hoy se están guiando con una nueva visión de lo que es la inteligencia artificial y con el afán de seguir mejorando su trabajo, ¿no? Y que ellos puedan ya no estar concentrados en trabajos rutinarios, sino de repente a través de estas herramientas poder agilizar su trabajo y enfocarse en situaciones que son mucho más sustanciales. Gracias a todos por Muchísimas escuchar. gracias. Muchas gracias, doctora. Y muchas gracias a todos los participantes por asistir a este evento.